Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia virtual en la cual estamos iniciando un proceso muy interesante en la Compañía Nacional de Teatro. Yo soy Julia Carolina Ojeda, una curiosa de la música, del teatro, de la danza y de la poesía. Formo parte de un equipo extraordinario del Laboratorio de Creación de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela y hoy estamos acá con la misión un poco de hablar de lo que significa para los creadores de las artes escénicas teatrales el instrumento vocal, la voz como una herramienta, vista como una herramienta, vista como un instrumento, vista como técnica, vista como acción creadora. Les digo que soy una curiosa porque en la medida que he tenido que hacer cosas que me llamaban la atención, al principio solo fue la música, después fue la música y el teatro, después fue la música, el teatro y la dramaturgia, me di cuenta que había que investigar mucho y había que investigar no solamente de la forma tradicional a la que estamos acostumbrados a tratar la palabra investigación, sino que era una investigación acerca de las cosas y del mundo y de los elementos técnicos que son necesarios para que cada uno de nosotros pueda hacer y expresar en su trabajo artístico todo lo que tiene y todo lo que quiere expresar. Hay técnicas de la voz como cantantes, actores, gente que se ocupa de la voz, hay en el mundo. Cada quien adapta a sus necesidades y a sus requerimientos los aspectos técnicos que realmente quiere desarrollar. Pero en esa investigación de muchos años, conversando con otros profes, compartiendo con actores, actrices, cantantes, llegamos a la conclusión que hay 4 pilares sobre lo cual descansa todo el trabajo de la voz. Principalmente y primordialmente relajación. Todos los maestros y maestras con las que hemos conversado y compartido experiencias señalan la relajación como el espacio del cuerpo que permite que uno entre en contacto con él de una manera no tensa. Porque la tensión en el cuerpo debilita la emisión del sonido. Ejercicios de relajación importantísimos para que el cuerpo, nuestro instrumento, pueda de alguna forma comprender cuál es la forma en la que debe estar en toda su complejidad, por supuesto, porque nosotros no somos una entidad completa, nosotros somos un gran instrumento de una gran complejidad. Entonces nosotros con la relajación le decimos al cuerpo conscientemente, tienes que estar de una cierta manera para que la proyección del sonido sea óptima. Pero antes de hablar de proyección y de lo que realmente es lo que ocurre afuera, nos damos cuenta que hay otro espacio en el cual hablamos todos los que nos dedicamos a esta investigación de la técnica de la voz en el teatro, de la voz en el canto, de la voz en la ópera, de los distintos aspectos. La respiración. La respiración es el otro pilar sobre el cual descansa, ¿verdad?, una correcta emisión y sobre todo un control, entendiendo la palabra control como manejo de la herramienta, ¿sí? No con la acepción fuerte de control, no. Control
Yo tomo este lápiz, controlo mi mano para que vaya en búsqueda del lápiz. A ese control nos estamos refiriendo. Conocer el proceso de la respiración, saber cómo éste funciona, ¿verdad? Porque está muy bien diseñado. El cuerpo humano está diseñado para respirar. Nosotros hacemos un proceso de concientización de ese proceso respiratorio y luego entonces podemos controlar, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Para tener mayor tranquilidad y espacio psicológico para lo que viene después de ese primer momento de relajación y de respiración. Luego de eso viene otro gran concepto, que es el concepto proyección. La voz está diseñada, todo, mejor dicho, el instrumento, nuestro cuerpo, y específicamente sitios específicos de nuestro cuerpo, están diseñados para que la voz suene. ¿Sí? Entonces, al nosotros conocer esos puntos específicos donde el aparato fonador, el sistema, como prefiero yo llamarlo, funciona, nosotros tenemos control de lo que podemos hacer con esa proyección. ¿Sí? Luego de eso, otro concepto fundamental, que es la articulación. Nosotros tenemos entonces que, apartando todo el fenómeno de proyección, la palabra se produce por tensiones y distensiones, ¿verdad? Que se producen dentro de la boca, fuera de la boca, en los labios, con los dientes, que permiten de alguna manera que se produzca la palabra. Entonces, nosotros tenemos esos 4 pilares que agrupa, ¿verdad?, todos los conceptos técnicos que nosotros podamos manejar y desde qué ángulo, desde qué sitio lo miramos. Esos son 4 conceptos que nosotros debemos manejar y que debemos investigar. No quedarnos con lo que nos dicen teóricamente, sino ir a la praxis y sentir, experimentar el tema de la relajación, experimentar y conocer profundamente el tema de cómo funciona mi cuerpo cuando yo respiro, qué es lo que hace, dónde están esos puntos que son importantes para proyectar la voz y dónde están esos puntos de tensión, distensión, fricción que producen la consonante, ¿verdad?, para poder construir el sonido complejo de una palabra, el sonido complejo de una frase, el sonido complejo de una oración, el sonido complejo de un párrafo. Y así vamos construyendo una manera técnica de ir enfrentando los textos, especialmente en este caso los textos teatrales, de una forma activa, viva y creativa. Cuando hablamos de la relajación, hablamos de una de las experiencias más saludables para el cuerpo y para la mente. De hecho, desde tiempos inmemoriales, muchas culturas, incluidas las culturas ancestrales latinoamericanas, hablan de ese soplo. La Biblia menciona el soplo de la respiración, pero asociada ¿a qué? A un cuerpo que está vivo y que está en movimiento.
cómo hacer que ese cuerpo que está vivo y está en movimiento esté en una circunstancia óptima, ¿verdad?, para producir sonido. Aparecen, por supuesto, técnicas de relajación, tanto que nosotros en este momento en la web podemos encontrar muchísimos sitios que nos dan distintos enfoques de cómo llegar a la relajación. Desde todo lo que tiene que ver con el budismo, desde todo lo que tiene que ver con el hinduismo, todo lo que tiene que ver con la práctica del yoga, la práctica del ejercicio regular en el caso de los deportistas. Todo el mundo refiere la relajación como un momento muy importante. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de relajación, muchas veces estamos perdidos porque ¿qué significa estar relajado? Estar como cuando estoy dormido, en el cual mi cuerpo está totalmente laxo sobre la cama o de lado o como dormamos, y el cuerpo entonces está totalmente inerte, o es una sensación un poco más compleja. Ciertamente lo que dicen la literatura, la experiencia y los especialistas es que el proceso de relajación es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque no es la situación del sueño reparador que todos necesitamos. Es un estado consciente de tranquilidad y de paz. Pero es un estado consciente y activo. No estamos durmiendo cuando estamos relajados. Hay un ejercicio muy sencillo, muy sencillo que podemos hacer, que es sencillamente darle tensión a todo el cuerpo. A ver, yo estoy sentada, presiono mis pies contra el piso, voy subiendo tensión por toda mi pierna, mis dos piernas, aprieto los glúteos, subo los hombros, abro los ojos, estiro las manos, respiro así con esa tensión, suelto. ¿Cuánto duró? Nada. Pero con ese pequeño ejercicio yo puedo chequear cómo es tensión y cómo es distensión, sin la necesidad de llegar al sueño reparador. Entonces, cualquier oposición a la distensión me va a llevar paulatinamente a la relajación. Nosotros podemos, como les digo, en la web hay cantidad de ejercicios, pero lo más importante es que nosotros chequeemos cómo nos sentimos después de toda esa tensión en el cuerpo, cómo luego entonces nos sentimos en ese momento en el que estoy despierto, estoy consciente, pero mi cuerpo está tranquilo, no durmiendo, tranquilo, operando. Como sabemos, hay acciones voluntarias y acciones involuntarias. Nuestro cuerpo nunca está quieto. ¿Por qué? Porque hay acciones involuntarias que se siguen dando. El latido del corazón, el estómago haciendo su trabajo, el hígado haciendo su trabajo. Todas esas son acciones involuntarias que nosotros no participamos conscientemente de ellas. Pero hay acciones voluntarias que sí. Entonces, en este caso, la acción voluntaria que nosotros vamos a hacer es siempre tener en cuenta que antes de comenzar y en el proceso de la emisión, nosotros tenemos que estar con el cuerpo relajado, reconocer esa sensación en todo mi cuerpo, en todo el cuerpo, porque el instrumento somos todo. No es solamente la lengua o el paladar
o los labios, o los pulmones, o el diafragma. Todo el cuerpo se activa cuando nosotros emitimos un sonido, ya sea cantado o hablado. Por eso, llamo la atención de lo siguiente: si el piano, por ejemplo, llega un pianista y va a tocar, y el piano está perfectamente afinado, bien temperado, etc., llega, lo toca y suena. Pero si el cantante o el actor tiene dolor de estómago, ¿cómo hace ese instrumento o tiene una rinitis? Entonces, por eso hablo, y en eso estamos de acuerdo, como les digo, también toda la literatura y todos los maestros con los que hemos trasegado esta información durante los años, es que nuestro cuerpo es completamente el instrumento. No es solamente el instrumento lo que tradicionalmente veíamos que era conocer el aparato fonador, ¿sí? Porque es todo nuestro cuerpo que opera, toda nuestra espiritualidad opera. Luego entonces viene el otro pilar, que es la respiración. La respiración también tenemos cantidad de técnicas que nos van a permitir llegar a una respiración correcta. ¿Cómo respirar? Nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo podremos pasar sin comer? Alguien dice lo que los faquires han pasado años sin probar alimentos, solo un poco de agua y un poco de pan, y han vivido durante años sin alimento. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin hablar, sin comunicarnos con otra persona? ¿Cuánto tiempo podemos pasar en cualquier actividad de este cuerpo, que haga este cuerpo, solo o en conjunto con otros? Hay unos tiempos, pero ¿cuántos tiempos, cuántos segundos podemos nosotros pasar sin respirar? Buena pregunta. La respiración es el acto vivo, el primer acto de esa vida que pasa de estar dentro de una bolsa, dentro de otro cuerpo, el cuerpo de la madre, sale, respira y llora. Allá aparentemente, según hay unos estudios, dicen que ya no lloran, sencillamente ya llegarán y hablarán, porque estamos ante generaciones cada vez más preparadas físicamente para enfrentar la vida en el planeta. Pero lo importante es ese acto de tomar aire y soltar, ¿sí? Ese momento es un momento en el cual tenemos que tener muy claro que ahí es donde está el sentido de la vida. Eso nos recuerda a cada segundo que estamos vivos. Y si contenemos la respiración, nos va a recordar que somos mortales, que estamos aquí por un breve lapso de tiempo en el cual nosotros estamos respirando. Cuando dejamos de respirar, ya pasamos a otras dimensiones, a otros espacios, con otra energía, pero ya no en este cuerpo. Por tanto, la importancia de la respiración es total, tanto para lo que nosotros estamos haciendo dentro de un escenario, pero fundamentalmente para sentir y estar conectados con la vida. Ese momento de la inspiración es un momento donde pasan cosas extraordinarias dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo toma sustancias fuera de él, los lleva dentro del cuerpo, se alimenta, ¿sí? Y luego expulsa lo que no requiere. Pero, según dicen algunos místicos, la mitad de la respiración está en nosotros.
La otra parte está, ¿en dónde? En nuestros hermanos árboles. Que eso que nosotros desechamos es lo que ellos respiran y lo que ellos desechan es lo que nosotros respiramos. Cosa que quiere decir que nosotros tenemos que tener árboles. Dicho esto, el tema de la respiración es complejo, pero muy simple de comprender. ¿Por qué? Porque es dentro de nuestro cuerpo, y si ya nosotros con la relajación hemos aprendido a estar conscientes de nuestro cuerpo, la respiración va a ser muy fácil de comprender. Para tener claro eso, podemos hacer un pequeño ejercicio. Ese pequeño ejercicio es que yo me siento, ¿verdad? Me relajo, estoy bien relajadito, siento mi cuerpo. Recuerden que la relajación no es dormir. La relajación es estar activo, pero en calma. En eso voy a abrir los conductos de la nariz que está diseñada para tomar ese aire que está alrededor nuestro y succionarlo hacia adentro, permitir que entre, pero lo vamos a permitir de una cierta forma. No vamos a absorber. No. Vamos a abrir los conductos un poquito y vamos a dejar que entre. E inmediatamente vamos a sentir que el aire llega a un lugar. Y ese lugar no es más que esta zona de nuestro cuerpo. Vuelvo a botar. Podemos hacer ese ejercicio varias veces para sentir toda esta zona que se activa cuando yo dejo que el aire entre y no succione. Sencillamente abro los conductos y ahí suavemente hay una reacción en toda esta zona. Esta zona es muy importante para el paso siguiente, que vamos a hablar de la proyección, pero en este momento es el control del aire. Ya nosotros dejamos suavemente que el aire entrara, llegara hacia el sitio que mencionamos, que toda esta parte de acá, que está llamada costo diafragmática, porque costillas y diafragma, un músculo fundamental para muchas cosas en el cuerpo, pero principalmente para el control de la respiración, que es el caso que nos está ocupando a nosotros hoy. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, conservando siempre la técnica de abrir un poquito los conductos para no absorber el aire. Colocamos una mano en las costillas y la otra mano sobre el diafragma, que está, si nosotros tosemos, ahí está el diafragma. ¡Tac! Ese músculo que se movió es el músculo del diafragma. Colocamos la mano allí, ¿verdad? Abrimos las narinas y sentimos cómo todo se expande, se llena, se llena, se llena. Ajá. Y ahora nos quedamos allí con el aire dentro, a ver qué se siente. Se siente cómodo. De pronto comenzamos a sentir una necesidad cada vez más fuerte de expulsar. Y finalmente tenemos que hacerlo. Pero ya nos dimos cuenta de cómo funciona toda esta zona. No hay que forzar eso, hay que sencillamente irlo sintiendo, ir sintiendo cómo funciona. Hay muchos ejercicios en los cuales periodizan el tiempo en el cual tenemos el aire dentro.
Y el diafragma lo que hace es contener que el aire no salga. Por tanto, es muy importante cuando nosotros soltamos el aire, ver qué está pasando con el diafragma. Por eso esta mano puesta acá es muy importante para ver qué pasa allí. Ya sabemos, se expande y luego entonces el diafragma se queda firme, aguantando allí y luego se relaja para que el aire salga. Tener conciencia es percibir, afinar la percepción de lo que estamos haciendo. Por tanto, con un ejercicio de respiración bien hecho, nosotros podemos aprender muchísimo. Así que recordamos, inspiramos, se llena la zona costodiafragmática, el cuerpo dice hasta aquí, no más aire. Nos quedamos, podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y botamos por la boca. Con ese ejercicio sencillo, nosotros podemos empezar nuestra propia investigación de cómo respiro y crear esos aspectos en los cuales yo voy conociendo mi instrumento y mi cuerpo como una herramienta. Luego entonces, de la respiración, tenemos el tema de la proyección. Es el momento en el cual ya no es un proceso interno del cuerpo como es la relajación y como es la respiración, porque nadie nota si yo estoy relajada o no estoy relajada, o estoy respirando o no estoy respirando. Pero la proyección sí ya es externo al cuerpo. Ya nosotros vamos a escuchar un sonido. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué pasa también cuando nosotros vamos a emitir un sonido. Como les decía antes, nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para la emisión del sonido. Ya una vez teniendo en cuenta lo que es la relajación, la respiración, la proyección aparece en una zona específica del cuerpo. Tenemos en esta zona de acá las cuerdas vocales, todo ese aire que teníamos guardado pasa por allí, se produce una reacción por el paso del aire y luego toda nuestra cabeza y todo nuestro tórax y todo nuestro cuerpo resuena. Por eso la voz se proyecta, pero hay puntos específicos que hay que tener mucha atención cuando estamos haciendo esta investigación de cómo es que se produce la voz. Importante, las cuerdas vocales son intocables. Ellas tienen que estar trabajando y haciendo su trabajo por su cuenta. Es como dijimos, el trabajo del corazón, el trabajo del hígado. No meterse con eso. Lo interesante de todo esto es ver qué hacemos nosotros con todo lo demás. Los resonadores, todo lo que hacemos, dónde están ubicados y cómo los podemos usar. Y luego, posteriormente, todo eso se va a convertir con la articulación, la tensión de la consonante en palabras. O sea, podemos decir que el sonido primordial de proyección se hace sobre la vocal. A, E, I, O, U. Y el sonido de la palabra, para que se produzca la palabra, usaremos las tensiones que tienen que producirse para obtener una consonante.
son distintos sitios en donde se producen distintos tipos de tensiones y se producen letras distintas que nosotros podemos escuchar. ¿Por qué? Porque la asociamos a una vocal. Por eso cuando decimos la letra N, realmente el sonido es la N, una tensión detrás de la nariz, ¿sí? La F es un aire, una cantidad de aire que pasa entre los dientes y los labios. La TE, recuerden que le estamos poniendo una vocal para que suene. La T es sencillamente una explosión de la punta de la lengua contra los dientes incisivos superiores. Y así vamos investigando cómo se produce. Y luego entonces, al final, cuando uno suma vocal más consonante, aparece una cosa maravillosa que es la palabra. La palabra. ¿Cómo hago la palabra? Con una A, con un movimiento. Y ahí va apareciendo la magia que solamente los seres humanos hasta ahora usamos, la magia de la palabra para comunicar sentimientos, ideas, propósitos, cosas extraordinarias. Somos la máquina compleja de este planeta que puede expresar todo eso a través de la palabra. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.